¿Fue la pandemia decisiva para vosotros a nivel de crecimiento? Sí, 100%. Y hay una anécdota en la pandemia porque cuando empezó la pandemia me acuerdo que pagamos salarios a final de febrero y en caja, yo creo que en marzo empezaba la pandemia, te digo, no teníamos más de 4.000 euros. Bienvenidos al podcast de Métricas al Desnudo, bienvenidos un día más al podcast de los emprendedores y las startups. Yo soy Benji, un placer saludarte y hoy me acompaña alguien muy especial, un gran amigo también, Dani Sillari. Él es CEO de Golf Manager, es un SaaS, un software que gestiona o que se encarga de la gestión de todas las necesidades que puede tener un campo de golf. Nos explicaron mucho más en detalle, pero bueno, tienen unos 5 añitos más o menos de antigüedad, están en más de 10 países, gestionan más de 200 clubs de golf, entre ellos resorts y de lujo, con lo cual es un crecimiento espectacular. Me hace mucha ilusión porque a Dani yo lo conocí cuando estaba empezando este proyecto y prácticamente hemos crecido tanto Wildmail, Wildmetrics y Golf Manager un poquito de la mano, así que es una entrevista muy especial. Y bueno, aprovechando que los he mencionado, este podcast es gracias a nuestro patrocinador principal, que es Wildmail. Wildmail básicamente es ActiveCampaign para empresas españolas para que podáis enviar todas las campañas de email marketing, la newsletter, automatizaciones, incluso CRM, lead scoring, desde lo más básico a lo más avanzado sin ningún tipo de problema y todo con Wildmail. De nuevo, Wildmail es una marca blanca, somos resellers oficiales de ActiveCampaign, con lo cual el software es ActiveCampaign para empresas españolas y todavía mejor porque mantenemos el mismo precio y damos una serie de beneficios como por ejemplo soporte de atención al cliente premium, muy rápido, en menos de una hora tenéis respuesta, por supuesto en español, tenéis consultoría, llamadas de soporte también en español sin ningún problema, formación en castellano, en español también, y tenéis acceso a nuestra otra aplicación y nuestro otro patrocinador del podcast, que es Wildmetrics, que básicamente son analíticas avanzadas para los negocios SaaS, pero si utilizáis ActiveCampaign también tenéis analíticas mejoradas para Active. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con el podcast, con la entrevista a Dani de Golf Manager y vamos con la intro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos un día más al podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de emprendedores y startups. Hoy me acompaña un gran amigo, el CEO de Golf Manager. Dani, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Benji? Encantado de estar aquí. Oye, un placer tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito más. Previamente te he presentado un poquito, he presentado a Golf Manager, pero cuéntanos un poquito quién es Dani y luego cuéntanos qué es Golf Manager. Bueno, como dijiste, yo soy el CEO de Golf Manager. Tengo 37 años, casado, una hija. Creo que esto es lo más importante, lo de la hija, que además se llama como tu hija. Sí, señor. Pero bueno, al final Golf Manager es un software de gestión de clubes de golf, ¿vale? Que lo que permite a los campos es gestionar todas sus operaciones en un solo programa. Es decir, nosotros les gestionamos las reservas, ofrecemos reservas online a sus jugadores, el CRM, el TPV, la gestión, por ejemplo, de la academia, del restaurante, del pro shop. Es decir, todas las áreas de negocio del campo de golf, nuestro software de gestión se lo puede gestionar. ¿Vale? Vale. ¿Y por qué? Ya te hago el discurso un poco de venta, pero ¿por qué pues está creciendo y tal? Porque al final es súper interesante que un solo software gestione toda la operativa del campo sin que tengan que utilizar diferentes softwares, diferentes bases de datos, tiene una visión 360 del cliente y eso es complicado de encontrar en el mundo de las instalaciones deportivas. Vale, o sea, un poquito la necesidad de Golf Manager, de un software así, ¿no? Por hacer un SaaS, nace porque la industria, ¿no? de los campos de golf, los softwares que hay son muy obsoletos, muy difíciles, ¿no? de programar. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Correcto. Al final el sector del golf yo creo que a nivel digital se había quedado un poco obsoleto. Utilizaban y siguen utilizando softwares que a lo mejor se crearon hace 20 años. Y claro, a día de hoy la tecnología es que evoluciona tan rápido que evidentemente esos softwares les es muy complicado adaptarse a las necesidades de hoy, ¿vale? Claro. Entonces, Golf Manager nació en el 2018 con una tecnología
potente, propia. Y es verdad que conseguimos satisfacer esas necesidades que tienen los campos de un único software, todo en la nube, adaptabilidad a las reglas de negocio que cada uno de ellos tiene. Y bueno, por eso pues ya contamos con más de 200 campos en todo el mundo, más de 10 países y esperamos seguir creciendo así. Qué bueno. Y cuéntanos, vamos a hacer un flashback, ¿vale? Ahora hablaremos y dedicaremos toda la entrevista a Golf Manager, pero cuéntame un poco cómo empezaste esto en el mundo del emprendimiento. Porque claro, tú y yo nos conocimos cuando empezabas, creo, a arrancar la parte de Golf Manager, ¿no? Que erais 3 trabajadores, ¿no? Hablando el otro día. Cuéntame un poquito, ¿dónde nace el Dani emprendedor? Pues mira, si te digo la verdad, o sea, siendo sincero, no es que yo, evidentemente, siempre uno tiene la ilusión de montar su empresa y tal, pero en mi caso no fue que yo fuera a buscar la gran idea de negocio. O sea, tengo muchos amigos que me dicen, oye, Dani, quiero montar algo, tío. ¿Qué idea? No se me ocurre ninguna idea para montar. Y digo, es que si yo estuviera en tu situación, no tendría ni idea. O sea, me costaría saber qué montar. Es verdad que en mi caso fue como casualidades de la vida en las que conocí las personas correctas en el momento correcto. Es decir, yo era director de un centro comercial, típica multinacional enorme de centros comerciales en Madrid, y casualmente este centro comercial tenía unas pistas de pádel en el techo, ¿vale? Entonces yo como gestor del centro comercial tenía relación con todos los inquilinos. O sea, había, no sé, imagínate, Zara, pues tiendas de ropa, tiendas de supermercado y tal, pero encima había estas pistas de pádel. Y el responsable de estas pistas de pádel era un tío muy, muy, muy metido en el mundo del pádel, ¿vale? Entonces empecé a tener relación con él, empecé a hablar con él, me gustó bastante, pues evidentemente, el que estaba muy metido en el mundo del deporte y pues esa relación de un año, él cuando le llegó una oportunidad para entrar en un software de gestión de clubes de pádel, pues me la propuso a mí también. Así que al final acabamos entrando juntos, creo que en el 2014 o así, en Siltec, que es el software de gestión de clubes de pádel, que al cabo de muchos años se ha convertido en Playtomic, que es una empresa que ya creo que todo el mundo conoce y utiliza. Todo el mundo conoce, está claro. Correcto. Qué importante, cruzarse con la gente adecuada por el camino. O sea, marca un antes y un después y el éxito o fracaso prácticamente en la carrera profesional a veces. Es lo que tú decías. Al final, las cosas no hay que forzarlas, llegan, y incluso a veces sin buscarlas, pues te cruzas con las personas que te van a llevar hacia un lado, hacia una dirección en tu vida. Claro. Total. Volvamos a Golf Manager, Dani, ¿vale? Porque, bueno, aquí entras en... No volvamos a Golf Manager, o sea, estamos en Playtomic, ¿vale? Sí. ¿Cómo das el salto a Golf Managers? Que esto me lo he saltado, pues mira, esta parte de la historia. Al final, Siltec era un software de gestión de clubes de pádel. Es decir, gestionábamos la operación de los clubes de pádel en España cuando no había ese boom que hay ahora del pádel. Pero bueno, ya en España siempre ha sido un país donde se ha jugado mucho pádel. Entonces la idea fue ir metiendo este software en el máximo de clubes de pádel posible para luego crear esa aplicación en la que el jugador entrara y dijera, oye, estoy en Barcelona, ¿dónde puedo jugar a pádel en Barcelona a esta hora y tal día? Pues esa disponibilidad de campos, de pistas de pádel, se podía conseguir si metíamos el software en el máximo de clubes de pádel posible. Y eso es lo que hicimos con Siltec, ¿vale? A partir de ahí montamos MyPaddle, que es el pre-Playtomic, que es una aplicación con muchísimo menos inversión, muchísimo menos recursos, pero que nos pasamos 1 o 2 añitos promocionando por España para que la gente reservara por MyPaddle, en cambio de estar llamando por teléfono a cada campo, ¿vale? A cada club. Y bueno, el caso es que evidentemente nos dimos cuenta de que para pasar de un negocio B2B a un negocio B2C son mundos completamente opuestos. La venta es completamente opuesta. De hecho, en el B2B, pues evidentemente sabes dónde están tus clientes. En el B2C, pues yo me iba todos los días a decirles a mis amigos, por favor, reserva con esto, recomiéndale a tu amigo, dile a... ¿Sabes? Como manualmente total. Pero costaba mucho. Pico y pala. Pico y pala total. Hacíamos eventos, o sea, ahí hay una inversión muy importante para llegar a la gente, para que cambien sus hábitos de reserva.
Total, que al final decidimos que entre todos los socios que había en Siltec, que había unos cuantos, entrar inversión externa, ¿vale? Y esa inversión externa, evidentemente el proyecto gustó mucho, fue una inversión importante, entraron socios muy importantes, y entonces la vida cambió de ser una empresa muy pequeña a ser una empresa pues ya o sea, una empresa importante, con recursos importantes, con una bonita oficina y evidentemente pues también empezaron a entrar gente para dirigir la empresa, porque al final estos inversores también cuando entran y ponen el dinero, pues también ponen gente de confianza. Entonces ahí se dio un poco el punto de inflexión para pensar, oye, ¿queremos seguir aquí o queremos empezar de cero en otro sector que a lo mejor hay la misma oportunidad para montar algo parecido? Y ahí es donde yo, el responsable de golf de Playtomic, que al final, pobre, al principio Siltec llevaba golf también, pero en Playtomic se quisieron dedicar totalmente a raquetas, así que ya está totalmente abandonado. Y luego el creador del software de Siltec, pues se montó el tema de Golf Manager. Pues, desde cero otra vez, a meter el software de gestión en cada campo de golf y en eso estamos. Qué bueno. Porque entiendo entonces que en Golf Manager es bootstrapping puro y duro, no tenéis inversores. Correcto, sí. Es verdad que la inversión inicial es importante entre todos los socios. ¿Cuántos socios entrasteis a crear Golf Manager? Somos 3. O sea, 3 socios. 3. Es decir, mi parte, que es el Family Office, el responsable de golf, que es al final es el que realmente conoce perfectamente el sector del golf y tal, y el creador del programa, básicamente el programador, ¿sabes? Vale. Uh-huh. Vale. Dime. No, y entonces nada, pues entonces con esa inversión es al final la que se ha creado este programa, que al final, ya te digo, se necesitan muchas horas, muchos días, muchos meses para crear un software de gestión integral de un campo de golf. Pero ya te digo, un campo de golf nosotros gestionamos desde un pitch and pad, que para los que no estén muy metidos en el golf es un campo muy pequeño de 9 hoyos, hasta un resort en República Dominicana que te mete el tenis, el gimnasio y todo. Te iba a preguntar, vuestro cliente ideal, cualquier tipo de campo de golf, de cualquier tipo de envergadura, ¿no? O sea... Sí, a ver, nuestro cliente ideal sería un cliente que pague y que no moleste demasiado. Pero no me refiero a esto porque al final, como los campos de golf son complejos y además actuamos en diferentes mercados, ellos siempre te están diciendo, oye, pero intégrame con esta herramienta que es mi software de gestión de hotel y esta es mi pasarela de pago. O sea, lo ideal para nosotros es un software que es un cliente, un club que le gusta el software tal y como está y que no necesita ninguna integración, ningún desarrollo. ¿Ves? Eso es la manera en la que nosotros podríamos llegar a escalar más rápido. ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras con un Don Pedro, por ejemplo, Don Pedro es uno de son 5 campos de los mejores de Portugal, considerados entre los 100 mejores de Europa. Pues claro, es un monstruo y te dice, oye, pero yo necesito integrarme con esta pasarela, yo necesito que pase esto. Y ahí, pues como, claro, hay mucha... Sí. Hay mucha diversidad de aplicaciones o sea, dentro del nicho de campos de golf, ¿vale? De gestión de campos de golf. Hay mucha diversidad de pasarelas de pago, sí. Por ejemplo, te conozco desde hace tiempo, Dani, entonces sé que también, por ejemplo, gestionáis la parte del restaurante, ¿no? O del bar, del campo de golf. Hay mucha diversidad de aplicaciones. O sea, no es tan sencillo como decir, me aplico con estos dos y, oye, me sirve para el 90% de clientes. Ojalá, pero no. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que no somos o sea, no es tan sencillo escalar, en el sentido de que yo, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una reunión con campos en Escandinavia y ellos te dicen, no, mira, es que la pasarela en Escandinavia es Net. No sé, no la conozco. Pero dice, es que todos utilizamos esto. Es imposible que tú hagas nada aquí si no utilizamos esto. Ayer con un campo en Qatar que te decía, no, porque el TPV que utilizamos es este. O sea, es que tenemos que utilizar este. Entonces, claro, ahí es donde nosotros nos tenemos que plantear
focus, ¿sabes? Como decir, vale, nuestros mercados tienen que ser este y este otro, y tener el software preparado para esos mercados, porque es verdad que la oportunidad es enorme y además es enorme en todo el mundo, porque todos están buscando tecnología y todos están buscando software de gestión y los que hay, ya te digo que o sea, tienen una tecnología obsoleta. Pero cada mercado tiene sus complicaciones. Porque has comentado algo y creo que es importante, ¿no? ¿Qué punto diferenciador tiene Golf Manager en comparación con el resto de lo que sería vuestra competencia, ¿no? De software para gestionar los campos de golf? Pues mira, algo tan básico que nos parece como surrealista, que bueno, evidentemente ya lo están cambiando, como que está en la nube, que parece como que sea algo, a ver, pues es evidente que todo tiene que estar en la nube, pues hay campos que siguen utilizando softwares que no están en la nube, ¿vale? O sea que imagínate. Empezando por ahí, luego el hecho de que, pues sí, claro, yo tengo que utilizar este software para el golf, pero luego utilizo otro para el restaurante, pero luego utilizo otro para las cuotas de socios. Claro, ahí se complica todo. ¿Sabes? Y el hecho de que nosotros somos, la tecnología nos permite desarrollar de forma muy rápida. Entonces, si un club necesita de repente algo, pues lo podemos adaptar. Intentamos cada vez menos hacer adaptaciones y tener un producto menos ad hoc y más estandarizado, ¿no? Correcto. Pero, evidentemente, te llega pues el mejor campo de, yo qué sé, de Portugal y te bajas los pantalones como un campeón. Que no me oigan, pero intentamos que no, pero evidentemente a veces no, bueno, tiene sentido y yo creo que es algo que a medida que también yo voy entrevistando a varios CEOs y varios, bueno, también nosotros somos un SaaS con Wildme y Wildmetrics y también, o sea, tenemos nuestro propio aprendizaje y hay mercados en los que no te queda otra. O sea, hay mercados en los que, yo por ejemplo, lo dije la otra vez, ¿no? En la anterior entrevista con Apidal, con Will, entrando al mercado alemán, siendo el reseller número 1. Ya, bueno, el mercado alemán, mercado DACH, ¿vale? Sí. Que es Alemania, Suiza y Austria, todo junto. Siendo el mismo producto, el producto cuadra solo por no tener soporte en alemán y que la comunicación, la venta sea en alemán, ya no cuadra, ¿no? Es una putada porque putada entre comillas, tengo que contratar a alguien, un concreto, un sueldo, me tengo que asegurar que, etcétera. Pues en este caso, en vuestro caso sería lo mismo, ¿no? Si quiero ir al mercado escandinavia, tengo que conectar con Net, ¿no? Has dicho Next. Con Net. Si tengo que ir a Qatar, pues con el TPV en concreto. Entonces, bueno, al final también es bueno de tener identificado y decir, oye, mira, este es el mapa del mundo, nuestra visión a 5 años es X, año a año, a qué mercado voy a entrar y sé cuáles son las integraciones clave en cuanto, sí, a lo mejor me intento hacerlo menos ad hoc, pero bueno, es un mix, ¿no? Es ni blanco ni negro. Ni me hago ad hoc a todo el mundo, pero me hago ad hoc por mercado, que me permite dominar el mercado directamente. Y al final me permite dominar los 4 o 5 y los pequeñitos, pues como lo hacen los grandes, al final irán detrás, ¿no? Es un poquito eso, la estrategia. Pues ahí estamos, un poco definiendo los mercados a los que realmente queremos ir. Es verdad que, como te decía, la oportunidad es muy grande. O sea, es que nos llegan de UK, de Escandinavia, de México, de Tailandia, y nos dicen, es que aquí la oportunidad es increíble, no tienen nada, o el software que utilizan es muy malo. Pero claro, tenemos que, sobre todo porque somos empresa que vamos a pulmón, bootstrapping, tenemos que afinar muy bien y tener muy claro cuál es la ruta y los gastos que podemos... No tienes un margen de fallo muy grande. Correcto. O sea, esto me lo dicen, oye, pero ¿por qué no metes inversión? Ahora si quieres también hablamos de eso, pero ¿por qué no metes inversión y conquistas el mundo? Y digo, bueno, vamos paso a paso. Tiene sus costes, ¿no? O sea, no todo es tan fácil ni... Es que desde fuera es muy fácil opinarlo, ¿eh? Y luego por dentro cambia mucho. Sí. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo lleváis con Golf Manager? O sea, desde que se creó, ¿en qué año se creó Golf Manager? 2018. O sea, vamos a cumplir 2018. Ahora en verano de este año. 5 añitos. Correcto. ¿Y en 5 añitos, a cuántos países habéis llegado? ¿Más de 10? Sí, yo creo que estamos a 12 o 13. Estamos. 12 o 13 países. Sí. ¿Habla? O sea, sobre todo la hispana o...? No te creas, si te digo así un poco de memoria, pero es España, Portugal, Italia, Grecia, Abu Dhabi, o
sea, Emiratos Árabes, Omán, Myanmar, Chile, México, República Dominicana, Guam, y ya está, creo. Bélgica. O sea, Not bad, ¿eh? Not bad. por eso, o sea, a nivel de... Madre mía. Tú imagínate lo flexible que tiene que ser el software para adaptarse a todos estos mercados. Idioma, o sea... Bueno, si fuera, claro, no es una locura, porque el soporte, claro, lo dais en diferentes idiomas, o es en inglés todo. Lo damos en inglés, español, portugués e italiano. Vale. O sea que... Claro, si esto fuera un podcast de producto, yo te preguntaría automáticamente cómo coño habéis creado el producto, ¿no? Para que sea tan flexible y os permita tener una de vuestras mayores habilidades competitivas en el mercado, que es adaptarte muy rápido, ¿no? a esto. Vale. Pero como este podcast es más de growth, vamos a hablar más de growth y esta pregunta la dejamos ahí. Después la dejamos para algún compañero. Si alguien está interesado, que lo ponga en comentarios y ya le tocamos la puerta al CTO para que nos lo explique. Vale, me has dicho 5 añitos, más de 10 países. ¿Cuántos clubs llegáis a tener ahora mismo? Ahora mismo tenemos gestionando. Yo creo que estamos un poquito por encima de los 200, ¿vale? Vale. La mayoría están en España, porque tenemos más de 100 en España. Y luego estamos en Portugal, que tenemos como el 70% de los campos, que es verdad que Portugal es un mercado pequeñito, porque tiene 90 campos. Claro, es que tampoco es esto como voy a la maquinista y todo el mundo tengo clientes ahí, ¿no? O sea, claro. No hay tantos campos de golf. Te voy a dar, ya que estamos hablando de métricas, te voy a dar una que es interesante. Venga, va, a tope. En el mundo hay 35.000 campos de golf, ¿vale? Y en Estados Unidos, ¿vale? Solo en Estados Unidos, hay 16.500. Y en Inglaterra... ¿Y qué hacéis que no vais a Estados Unidos? Espera, ahora te cuento. Y en Inglaterra, 3.500. O sea, entre Inglaterra y Estados Unidos, 20.000 de los 35.000 campos. Wow. Pues aquí estamos los demás intentando coger campos de los mercados donde evidentemente... Mira, te digo, en Estados Unidos el hecho es que evidentemente al haber tantos campos la competencia es brutal. Y si realmente queremos ir a Estados Unidos... el día que lo decidamos, probablemente sí que ahí tienes que ir con inversión potente, porque Estados Unidos es un mercado que quemas y que tienes que entrar con toda la fuerza del mundo, ¿vale? Mientras tanto, estamos haciendo un poco la estrategia, te diría, globo, como ir a los mercados donde los grandes todavía no se han fijado del todo, por X motivos. Te diría España, Portugal, Italia, México, que yo creo que ya están empezando. Hay softwares americanos, pero bueno. Sudeste asiático. ¿Son más competitivos los softwares americanos? Para nada. O sea, a nivel de producto, que ya sé que no es un podcast de producto, nuestro software, a ver, no es por echarnos flores, pero nos lo han dicho, es mejor que los softwares americanos. Pero en Estados Unidos es complicado entrar si no tenemos gente allí. O sea, lo único que te falta es el poder tener un inversor con pasta o un partner estratégico que te meta dentro del mercado de cabeza. Correcto. Sí. Qué bueno. Y estamos hablando con partners y tal. Y y evidentemente si encontramos el partner correcto, lo haremos. Porque además el modelo de cobrar, de revenue, de tal, es muy, 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 muy distinto al de Europa. Es decir, ahí tienen unas ¿cómo se dicen? Para las tarjetas de crédito tienen pues unas comisiones como mucho más altas que en el sur de Europa y por lo que he entendido también en el norte de Europa. Entonces ahí hay un margen muy importante. Y además ellos lo hacen como directamente, en cambio de cobrar una cuota mensual o una cuota anual al club, directamente les cogen 2 green fees al día, imagínate. Los 2 primeros green fees es como el juego, la reserva. Los 2 primeros green fees que tú vendes este día, el dinero va para mí. Y ya el resto ya te lo quedas tú. O sea, es muchísimo más agresivo de lo que vemos en otros mercados. Bueno, puede ser una oportunidad también, ¿no? Por supuesto. Disruptora en el mercado. Sí, lo que pasa es que... Qué guay. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la problemática más grande que te has encontrado en el sector del golf? ¿No? Aquello que digas, hostia, Benji, esto es una tocada de huevos.
Tú imagínate entrar en un mercado, porque nosotros al final somos de aquí, hemos nacido en España y hemos empezado por España. Pero tú imagínate, pues, lanzar un producto donde hay un monopolio de un software que, vale, será obsoleto y no tendrá una buena tecnología, pero lo llevo utilizando hace 20 años. Y de repente llega un iluminado y te dice, oye, no, pero lo mío es mucho mejor y tal, y no sé qué. O sea, es como de repente decir, acostúmbrate a trabajar con otra herramienta para gestionar tu club de golf. Cuesta muchísimo, o sea, a la gente le cuesta muchísimo el decir, vale, voy a dejar de trabajar así y voy a empezar a trabajar así. Y es que cuando te digo trabajar, o sea, impacta en todos los equipos del campo, es decir, la recepción, la administración, la contabilidad, todos utilizan ese sistema. Claro, porque gestionas todo el campo de golf vosotros. Entonces, claro, es cambiar no un software, a lo mejor cambiar 5 o 6. Correcto. Y entonces eso cuesta muchísimo. Y al final, el hecho de que haya sido un monopolio, nosotros ya lo hemos roto, pero sobre todo, evidentemente, las primeras ventas eran complicadas. Era alguien que realmente tenía que apostar por ti. Oye, tío, apuesto por tu software, no tienes ni un solo cliente en España, pero lo que veo me gusta, espero que funcione, porque evidentemente la competencia decía, oye, pero no podéis ir con estos van a durar 2 días. O sea, telediarios, montar un software es una locura, ¿sabes? Y entonces es la mayor dificultad que nosotros nos hemos encontrado en España, la verdad. ¿Y cómo gestionáis el onboarding? Porque diciéndome esto, el onboarding de los clientes es clave en vuestra estrategia de crecimiento, ¿no? El ya no solo entrar y meter a puntitas, sino el que te quedes con nosotros y el hacer frente a esa, sobre todo cuando eres principiante, ¿no? ¿Cómo gestionabais el onboarding? Pues mira, el onboarding al final... ¿Todo online? Cuéntame un poco. Ojalá. Al final nosotros es verdad que estamos intentando implantar un onboarding lo más automático posible. Es decir, que el propio club se pueda dar de alta, que pueda poner los datos, que pueda configurar sus tarifas, que pueda configurar las reglas de negocio que tiene. Y luego a través de vídeos formativos y learning y tal, pues que podamos ir acompañándole en ese proceso. Ese es el objetivo de que nos gustaría honestamente llegar a... Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. ¿Y ahora lo real? Realidad expectativa, pues ahora te voy a contar la realidad. Lo que pides y lo que te llega, ¿no? Lo que pides y lo que te llega, lo mismo. A ver, la realidad es que es una parte de la empresa en el que nosotros tenemos dedicados bastantes recursos, porque al final primero hay el miedo al cambio. Una vez le has convencido, tienes que empezar el proceso, tienes que acompañarle muchísimo en ese proceso de formación, de configuración del software, imagínate el día que desconectas un software y dices, venga, a partir de ahora ya es con este otro software. Entonces todas las reservas online... Ese tío no duerme. Ese tío no duerme esa noche. Esa semana están todos con mucho miedo, ¿sabes? Por eso nosotros, evidentemente, les tenemos que acompañar y tienen su account manager, tienen el equipo de soporte, pero hombre, para el gerente es una decisión que tienes que ser valiente y apostar realmente por este cambio, porque también lo que nos pasa es que se nos dificulta cuando de parte del club no hay proactividad. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que arrastrar, venga, ahora haz esto, haz lo otro. Mientras que si de parte del club hay proactividad, es todo muchísimo más sencillo. Más rápido, más fácil, qué bueno. Pues sí. ¿Cómo llegáis a los clubs de golf? ¿Vale? Porque entiendo, claro, clubs de golf, yo incluso cuando ahí es donde nos conocimos un poquito, ¿no? Que estabas en esta fase de cómo llegar y demás. No es un mercado, es un B2B, que tú decías, un B2B y un B2C no tienen nada que ver, y al final es un B muy peculiar, ¿no? Aparte de lo que tú decías, ¿no? Es muy anclado a unas soluciones en concreto. ¿Cómo llegas al club de golf? ¿Llegas con publicidad online? ¿Llegas con un embudo de ventas? ¿Llegas con un equipo de ventas? Cuéntame un poco. Es un nicho, como dices, muy, muy nicho. Es decir, es un software de gestión para clubes de golf. O sea, ni siquiera lo anunciamos para instalaciones deportivas, ¿sabes? Nosotros vamos a clubes de golf. Pues mira, cuando nos conocimos básicamente es porque al final, creo que era 2019 o así, es cuando no 2019. tienes la solución implantada en varios campos,
porque era el inicio, es complicado que lleguen a ti, ¿sabes? Entonces, claro. Es verdad que ahora mismo yo te diría que hay 3 pilares de nuestra venta. Uno es el boca a boca, la recomendación. O sea, es decir, como ya hay muchos campos que han probado el programa y les funciona y han mejorado muchísimo su experiencia de cliente, sus ingresos, la productividad del equipo, entonces ya hablan muy bien. Entonces ya cuando le pregunta a un campo vecino, cuando van a una reunión, a una asociación o lo que sea, ya hablan muy bien de Golf Manager y entonces ya los otros se empiezan a interesar. Yo creo que este es clave. Por eso hemos invertido tanto en el onboarding, en el soporte, para que los campos realmente, diría que tienen contentos. Muy buena nuestra, sí. El segundo punto es el tema de marketing. Es decir, nosotros no hacemos publicidad online por el momento, pero sí que invertimos mucho en el tema de la web, del diseño de la web, de que esté todo muy bien explicado lo que hacemos y del posicionamiento de la web. Es decir, si tú buscas Golf Course Management Software en Inglaterra, no sé, deberíamos probarlo, pero estoy casi convencido que salimos entre los 3 primeros seguro, ¿sabes? Entonces, por ahí nos llevan muchos leads. Mucho SEO, ¿no? Correcto, mucho SEO. Tal. Y luego el tercer pilar son las ventas. Al final nosotros tenemos como country managers o comerciales en varios países. Tenemos en España, tenemos en Portugal, tenemos en Italia, tenemos en México y a lo mejor dentro de la semana que viene también en Sudeste Asiático, ¿sabes? Y entonces estas personas conocen muy bien el mercado y bueno, y ahí es un poco, te diría, inicialmente, pues evidentemente tiran de contactos porque conocen el mundo del golf de su propio país y entonces ahí les empiezan a vender y luego evidentemente hay alguna llamada a puerta fría, evidentemente. Pero una vez tú has entrado en 4, 5, 6, 7 campos, ya le dices a uno, mira, ya se activa la rueda, ¿no? Claro, llama a este y ya verás la experiencia que ha tenido. Y ahí ya se activa. ¿Y estos country managers, por decirlo de alguna manera, van a comisión o los tenéis en no, son del equipo. Sí. Te diría algunos, perdona, error. Hay algunos pero porque no son empleados. Es decir, es un acuerdo más de partnership que de empleados. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos esto. Vale. ¿Patrocináis eventos? ¿O ferias? ¿O vais? Por el momento no. Vamos a ferias. Hemos empezado a ir a ferias, pero por el momento no patrocinamos. Tengo al responsable de marketing que me insiste para patrocinar y que la marca Golf Manager se empiece a conocer por fuera de lo que es estrictamente el B2B. Pero sí que es verdad que hemos empezado a ir a ferias. Fuimos a la feria en México de golf en noviembre. Ahora vamos a ir a una en Portugal en febrero. Intentamos empezar a tener presencia offline. Un poquito de branding. Sí, correcto. ¿Cuánto, no sé si me puedes decir, cuánto presupuesto soléis invertir en marketing más o menos? Muy poco. O sea, si yo quito los sueldos de las 2, 3 personas. Sí, sin contar sueldos. Es que no sé, 150 euros al mes. Es que es verdad que es ridículo, no hacemos nada. O sea, es verdad que si vamos a este evento. La gran mayoría. Si vamos a este evento, pues ahí. La gran mayoría se lleva producto, entiendo, ¿no? Sí, la gran mayoría se lo lleva producto. Ventas para los viajes de ventas. Y luego, realmente nuestra estructura de costes es muy sencilla. Son salarios y servidores y fuera de eso muy poquito. Qué bueno. Bueno, ¿cuánto fue la pandemia decisiva para vosotros a nivel de crecimiento? Sí, 100%. ¿En cuánto estabais de facturación antes y en cuánto estáis ahora, por ejemplo? No sé si me puedes decir a cerrar el 2022. Si te pillas los dedos, dime cómo cerraste el 2021. A ver, nosotros antes de la pandemia creo que estábamos en un MRR o así de unos 15 o así. Éramos muy 15, ¿vale? Sí. Y hay una anécdota en la pandemia porque cuando empezó la pandemia me acuerdo que pagamos salarios a final de febrero y en caja, yo creo que en marzo empezaba la pandemia, te digo, no teníamos más de 4.000 euros. Es verdad que la empresa de SaaS, evidentemente lo que le ayuda mucho es que tienes un ingreso recurrente. Tú el 5 de cada mes recurrente. Cobras a tus clientes y sabes que
EDS4 subirás. Pero ahí sí que bueno, pero te alarmas. Sí, te alarmas, evidentemente. Y ya con la pandemia, con todo lo que estaba pasando, pues yo realmente pensamos que ya bueno, la aventura ha llegado hasta aquí, va a ser complicado. Y oye, hemos disfrutado hasta aquí. Pero es verdad que la pandemia nos ayudó mucho porque lo que les pasa a los campos de golf también es que están siempre en su día a día, no paran. Entonces, cuando llegó la pandemia, por fin tuvieron un momento de parar y de sentarse y de estar tranquilos y que no venía nadie al campo de golf y el gerente tuvo todo el tiempo del mundo para analizar. Y a partir de allí empezaron a analizar el software que no habían tenido tiempo antes para verlo, lo vieron tranquilamente. Hostia. Y empezaron a contratar. ¿Vale? Y la otra gran, si podemos decir, cosas buenas de la pandemia es que yo creo que ha normalizado el hecho de que las cosas se hagan online. Es decir, nosotros podemos formar y configurar un club a distancia. Nos conectamos por videoconferencia y lo hacemos. Antes, como que no era normal que yo no fuera al club. Yo te formo. Vengo aquí a Sevilla y te formo. Claro. ¿Sabes? Evidentemente. Y te das una pasta en viaje, trayectos, o sea, es una locura. Claro, es decir, si nosotros hubiéramos tenido que ir a cada campo a formar, imagínate a Myanmar o a Chile, nada, ya hubiéramos quebrado, ¿sabes? Entonces, eso fue clave también para nosotros, como el normalizar el hecho de que se pueda hacer un onboarding en un club a distancia. Qué bueno, porque claro, el onboarding lo hacéis 100% digital, decías, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que los campos en España, por la confianza, porque saben que somos de aquí, porque saben que estamos cerca, muchas veces nos piden que vayamos. Pero evidentemente los campos extranjeros, pues no, normalmente se hace claro. todo online. ¿Cómo soléis crecer normalmente? Es decir, vuestra fuente de adquisición de clientes principal, me has dicho que era un poquito la estrategia de country managers, ¿no? O partnerships, ¿no? En ese aspecto y al final de ahí, pues, ir tirando. ¿Es la única vía de crecimiento que tenéis? Es decir, si tú quieres entrar el día de mañana en Noruega, Escandinavia, lo que tú dices, el primer paso que hace Golf Manager es voy a contratar un account manager, un country manager, perdón. Mira, si te digo la verdad es que nosotros no damos ese paso de forma activa, proactiva, te diría. Es decir, ahora se está abriendo una oportunidad en Escandinavia. Vale. Y se está abriendo porque nos han buscado una serie de campos que están cansados que hay un monopolio en Escandinavia porque la federación no deja que entren softwares extranjeros. Al final es como un monopolio absoluto y cerrado y la federación no permite que entren softwares extranjeros a gestionar campos allí. ¿Qué pasa? Que el software local de la federación pues ya se ha quedado hiper obsoleto y entonces los campos ya se están revelando. Entonces lo que están haciendo es montar una asociación paralela para decir, vale, nosotros vamos a utilizar, nos da igual lo que diga la federación, vamos a utilizar para competición este software, para gestión del club este software y para, no sé, para gestión de otras cosas otro software. Y ahí es donde nos ha llegado la oportunidad. Entonces nosotros decimos, vale, pues aquí tenemos esta oportunidad. Ellos incluso quieren como ser ellos. ¿Cómo se encuentran, Dani? Por la web. Por la web. O sea, por puro SEO, ¿no? Busco en Google, el programa de gestión de... Claro, piensa también que entiendo que por la web o también porque ellos, no sé, un noruego, pues a lo mejor se va a jugar a Portugal o a España y ve el sistema de reserva que utiliza ese campo y entonces empieza a interesar y ve, anda, mira, Golf Manager, y empieza a preguntar. Piensa que nosotros en Europa gestionamos 27 de los mejores 100 resorts de golf de Europa. Entonces tú te vas a jugar al mejor resort de golf de Grecia y es Golf Manager. Entonces, cuando uno va a jugar a ese resort, dice, uy, pero a ver este campo que utiliza y es Golf Manager. Entonces ahí es donde se empieza. Por eso te digo el boca a boca. Porque mi pregunta es, claro, es un B2B, pero el cliente, el B2C, también ve esa herramienta de gestión, ¿no? Porque es a través de la cual el reserva, ¿no? El día, la partida, lo que sea. Mira, imagínate bueno. tú estás en Barcelona. Tú vas a la página web de Emporda Golf en la Costa Brava y ves la página del club, pero cuando tú le das a reservar online, ahí ya pasas a una página que es URL Golf Manager. Una pasarela que es Golf Manager. Correcto, sí. Qué bueno.
Hablemos un poquito de métricas, ¿vale? Antes, o sea, te iba a preguntar cuáles son las métricas con las que más os estáis peleando ahora mismo, ¿no? Y cómo las estáis solucionando. Pero antes de entrar ahí, habla un poquito más de números, porque me has dicho el 20 y pico, 27% de los 100 mejores resorts de Europa los gestionáis vosotros. A nivel de cifras, mercados principales que tengáis y cuánto es el dominio que tenéis, ¿no? En tanto por ciento de los campos. A ver, en España hay unos 400 campos, por ejemplo, de golf. Susceptibles de tener software de gestión, a lo mejor hay 350. Pues nosotros estamos ahí en un 30% de mercado, más o menos unos 100 campos, ¿vale? Un poquito más de 100 campos en España. Vale. El competidor pues tendrá pues el doble que nosotros, 200 campos, ¿vale? Es verdad que el competidor lleva 20 años, nosotros llevamos 4,5 en el mercado y su cuota de mercado ha bajado de prácticamente 100% al 60% ahora que deben tener ahora. En Portugal hay unos 100 campos, nosotros gestionamos entre el 65 y el 70% de los campos, o sea, es sencillo, 65-70 campos que tenemos ahí. Muy bien. Y luego, aparte de Inglaterra y Estados Unidos, que ya te he dicho más o menos todos los campos que hay ahí, pero por ejemplo, en México hay unos 300 campos, pero son mercados donde están construyendo continuamente nuevos campos de golf. O sea, en México, por ejemplo. Por tanto, para nosotros es súper interesante. ¿Y tú ya estás metido en ese país? Estamos metidos. Tenemos un campo, estamos gestionando solo un campo, están a punto de entrar 3 o 4 más, pero por eso hemos contratado equipo local allí y al final para nosotros es lo más sencillo Latinoamérica porque el idioma evidentemente influye mucho. Es fácil, claro. Correcto. Aunque es verdad que los en México están muy influenciados por Estados Unidos, pero bueno. ¿Cuánto dura el ciclo de venta, de cierre? Porque claro, no son cierres de me compro unas gafitas, voy y contrato el software, ¿no? Entiendo que, claro, no te he hecho la pregunta, pero no es tanto ni marketing ni embudo de ventas, la estrategia es más una venta operacional de lo que te dices de un comercial o de un country manager, de visitando o sí que por SEO, ¿no? Que te pueden entrar y tal. Pero claro, el ciclo de venta no debe ser fácil, ¿no? Debe durar. ¿Cuánto dura más o menos? Yo te diría que de media debe estar entre los 3 meses. De media. ¿Vale? Eso quiere decir... Sí. No es tan largo tampoco, ¿eh? No, porque evidentemente hay campos que te llegan y ya han tomado la decisión. O sea, hacen una demo y han tomado la decisión de que sí, que lo quieren poner ya. Por ejemplo, ahora hay un campo en España que nos llegó, no sé, el 15 de enero y lo va a poner ya el 1 de febrero, ¿sabes? Y luego hay campos pues que se eternizan, que entre que lo ven otras alternativas, luego se dan cuenta que este era el mejor, luego lo tienen que vender a la junta directiva, luego hay que hacer alguna integración, pues te puedes pasar un año, ¿sabes? Entonces ahí claro. Es un poco, a veces es un poco, honestamente, frustrante en este negocio el hecho de que cuesta mucho el cierre, mucho. Porque tomar la decisión de decir, vale, vamos a cambiar el software y todos vamos a empezar a trabajar con este nuevo software, cuesta. O sea, porque no es... Claro. Sí, porque es algo que afecta a todas las áreas del club. ¿Y cuánto te repercute de media? ¿Cuál es no el Customer Lifetime Value? O sea, porque entiendo que debe ser largo una vez que entran con vuestro software. Duran, ¿no? Si el onboarding ha sido correcto, al final... Es más cuánto el ARPU creo que es, ¿no? Cuánto mensual te paga cada cliente. ¿Cuál es la suscripción a Golf Manager Media? Para que te rente, porque al final lo digo porque los ciclos de ventas son tan largos que te tiene que rentar mucho luego. Claro, al final, mira, el Customer Life Value es enorme, ¿sabes? Porque al final cambiar un sistema informático de un club, la barrera de entrada para otros es enorme. O sea, nos la entramos. Es enorme. Nos encontraron nosotros, pero se la encontrarán otros cuando quieran entrar en ese club. Entonces nosotros calculamos que de media podría llegar a, porque solo llevamos 4 años en el mercado, pero podría llegar a ser de 10 años que utilicen nuestro sistema. Entonces, por eso hacemos todo este esfuerzo. O sea, el churn rate es bajísimo, entiendo, Dani, ¿no? Bajísimo. O sea, te diría que en estos años... Qué maravilla. 2, ¿sabes? Y
Y luego el ticket medio, pues ese es uno de nuestros puntos débiles, en el sentido porque estamos en mercados que realmente no pagan, creo, toda la tecnología que pueden tener y toda la responsabilidad que nosotros asumimos. Nuestro ticket medio ahora mismo es de 400 euros al mes, ¿vale? O sea, puede ser alto para otros sectores como el pádel, o sea, 400 euros para un club de pádel es una barbaridad, pero estamos hablando de resorts de golf. Entonces, evidentemente hay campos que llegan a pagar hasta pues 2.500, 3.000 euros al mes, pero es que, claro, toda su operativa depende de Golf Manager. Pues, por eso te digo lo atractivo que es el mercado americano con ese modelo en el que tienen variable de comisiones en la pasarela de pago, tienen que les cogen el green fee cada día. No sé, si entramos algún día, pues habrá que analizar hacer ese modelo también. Qué bueno. Sí, así qué bueno. Se me ocurren ideas, pero ya te las daré luego fuera de cámaras. Hablando un poquito de esto. Te digo, a mí lo que pasa un poco es que cuesta saber un poco hacia dónde ir. O sea, como que tienes un poco la soledad esta de decir, vale, ¿y hacia dónde tiramos? Y todos los consejos son yo no tengo ni idea, ¿eh? No, ya, pero bueno. El consejo de alguien que, o sea, ni de coña sé lo que sabes tú de tu industria, ni mucho menos. Simplemente de SaaS a SaaS. Creo que ahí tenéis un potencial precisamente utilizando la gran barrera de entrada con la que os encontráis y siendo uno de los softwares más competitivos, ¿no? O que prácticamente está muy mal lo que voy a decir ahora, pero que no tenéis rival en ese aspecto. Tenéis rival, puede ver, o sea, no te puedes confiar, pero que sois muy competitivos. La gracia está en eso, en primera estrategia, dominar el mercado, sea como sea. Segunda estrategia, una vez que lo tienes dominado, fidelizado y encantado, subida de precios, que lo hacen todos los SaaS. Lo hacen pues todos los SaaS. Hablaremos largo y tendido de esto porque nos da miedo. O sea, es normal. No es que nos dé miedo. O sea, nosotros, evidentemente, lo más justo sería eso. Porque al final, evidentemente, ya al margen de la inflación y de que todo ha subido, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, cuando tú entras en el mercado, pones unos precios para poder entrar también, ¿sabes? Pero luego, estos campos de golf, oye, todos, lo que digo, la operativa depende del sistema, o sea, la base de su operativa, todos sus clientes, todas sus reservas están en nuestro sistema. Si al final, imagínate que de repente el sistema falla. ¿Tú te imaginas que de repente durante un fin de semana esté todo apagado tu sistema informático de tu empresa? No, supone unas pérdidas espectaculares. Claro. Para el campo. Que nos pueden, vamos, nosotros tenemos seguros de todo eso, pero es una responsabilidad muy, muy, muy importante. Y por eso nosotros hemos invertido muchísimo en temas de seguridad. También vamos aprendiendo, ¿sabes? De toda la responsabilidad que asumimos y todo lo que conlleva. Así que, evidentemente, antes o después, deberíamos llegar a ese punto, a esa conclusión, sí. Me has comentado, te voy a decir, la métrica con la que os estáis peleando, ya me has comentado que es el MRR, ¿no? Bueno, el MRR, la media mensual, ¿no? De cada... El MRR y el ARR, que al final es el monthly y el annual, esa es la biblia de todo. O sea, como empresa sin inversores, todo depende de esa métrica. Es decir, yo sé cuánto puedo... Y con inversores creo que también, ¿no? Bueno, y con inversores seguramente también, pero bueno... Todavía más. Yo dependo absolutamente del MRR de lo que paguen los clientes para poder contratar nueva gente, para abrir nuevos mercados, para invertir en marketing, para invertir en productos. Claro. Con esa es la métrica central del negocio. Y esa es mi siguiente pregunta, ¿no? La más complicada. No. ¿Cuánto MRR estás ahora mismo? ¿Cuánto ARR si se puede saber? No, te voy a decir... Te voy a decir como lo que vamos a llegar este año seguro. Y vale. Es 1 millón de ARR. O sea, millón, vale. Este año lo pasamos relativamente fácil, el millón de ARR. O sea, llegaréis antes del Q4 al millón de ARR. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Inicio Q4. Millón de ARR...
Millón de ARR, que yo siempre digo lo mismo, o sea, el que nos esté escuchando, mamá, si me están escuchando, que estoy bien, que no estoy en ninguna secta ni nada de esto, hablando así como raro. ARR al final es la facturación anual, ¿no? El Annual Recurrent El Revenue. recurrente anual. Facturación Entonces recurrente llega la facturación anual que supone, y esto lo digo a la audiencia yo, 1 millón anual supone unos 84.000 de facturación mensual, más o menos. 84.000 MRR supone 1 millón de ARR. Correcto. Vale, o sea que bueno, no está nada mal. O sea, estamos muy a la par, Dani. Estamos muy a la par con Wildmail. Yo aquí tampoco tengo ningún problema en desnudarme, ¿eh? Nosotros, al final, luego Bastian lo pondrá público en un tweet si no lo hago ahora, o sea que tampoco pasa nada. Pero nosotros estamos en 65, creo que esta mañana estamos casi rozando el 69K MRR. Y también el objetivo este año es llegar por huevos al millón de facturación, a la ARR. Pues ahí estamos a la par. Prácticamente igual. Y lo que pasa es que yo tengo la gran esperanza ahora de que con nuevos mercados, con nuevos country managers y tal, ellos empiecen, porque en España evidentemente cada vez se hace más difícil. Es verdad que estamos más implantados, pero cuesta que la gente cambie. Pero ahora entrando en México... Pero tenéis margen todavía. Dime. Tenemos margen. Que tenéis margen. Sí, si la competencia tiene 200, todavía podéis crecer. O sea, al final es como vencer a esa competencia. Y vamos a crecer, sin duda. Lo que pasa es que probablemente sea más sencilla la venta en un país como Italia, donde no hay un dominador claro, donde tecnológicamente yo diría que están todavía más atrasados que en España, que en España, ¿sabes? O sea, aquí el gran problema que os topáis en Golf Manager cuando entras en un nuevo país es que esté dominado por un monopolio, o sea, por un software o dos softwares que al final, aunque seáis mucho más competitivos que ellos, no estén en la nube, la user experience sea más mierdosa en ese aspecto, están arraigados ahí. Entonces también, eso que tú decías, el nicho del golf es muy de arraigarte, ¿no? Es muy de echar raíces, entonces cuesta con la experiencia que he tenido yo, no en el golf, pero en nichos así, es difícil. Correcto, y luego pasa también el tema del handicap. O sea, cada federación, tú sabes que cuando juegas a golf tienes un handicap, es decir, que lo marca la federación de cada país. Entonces, nosotros para, por ejemplo, entrar en Inglaterra, entrar en Italia, muchas veces te piden, oye, pero ¿estáis conectados con la federación para el tema del handicap? Entonces hay que hablar con la federación, hay que intentar conectarse, y en Inglaterra no tienen ningún problema en Inglaterra, pero en países como Italia están cerrados otra vez, como en Escandinavia. O sea que cada mercado es un mundo y cada federación pues pone sus propias reglas. Hostia, qué fuerte. Y la manera de crecer que contempláis es directamente MRR, es a captar más clientes, más facturación mensual, el fee de suscripción y ya está. Nosotros ahora mismo foco absoluto en crecer en número de clubes y estar en más mercados. Y luego, sí, el fee, pero evidentemente lo queremos complementar con otros revenue streams, como otros canales de ingresos que estamos valorando. Cuál puede ser, que puede ser la comisión al jugador, es decir, cuando tú reservas online, que pagues una comisión por la tecnología que estás utilizando, pasarelas de pago que, bueno, evidentemente en países como Nordics o España o Portugal es muy complicado porque aquí pagamos muy poca comisión de tarjeta, pero en mercados como México, Estados Unidos, Canadá, pues podría ser interesante. Evidentemente también patrocinios podría ser un nuevo revenue stream, porque al final nosotros reservan en las páginas de los clubes, pero al final esas páginas son golfmanager.com, o sea, podríamos incluso compartir los ingresos de estos patrocinadores con los campos, pero creo que ya estamos en más de 1 millón de jugadores en estos 4 años. Entonces hay mucho jugador de golf que pasa por una página Golf Manager. Y hay marcas que continúan probablemente invirtiendo un montón de dinero en torneos para una valla publicitaria. Ojo, no sé si sería más conveniente eso, pero también combinarlo con online, donde tienes las métricas de todo, con un banner que te dice reserva patrocinada por... Y no quiero llamar a nadie de Rolex, pero... No. Pues con Wildmetrics, entonces a partir de ahí ya pues lo ves todo, ¿no? Exacto. Ahí ya tienes todo el círculo cerrado perfecto. Y... Qué bueno.
y luego te llega el email, pues oye, esta reserva la tienes por tal. Patrocinada por tal. Correcto. Sí, sí. Y Hombre, creo pues que es eso fácil, muy pues interesante para es las una muy marcas. buena idea. Eso es. Así que, bueno, ahí Qué bueno. estamos viendo opciones. Te hago un par de preguntas más ya, que es más enfocado al equipo, visión de futuro. ¿Cuántos sois actualmente en el equipo? ¿Tenéis alguna visión de ampliarlo mucho más? Somos unos, entre internos, externos, unos 20-22, te diría. Y tenemos visión de ampliarlo, sí, no demasiado, pero un poco sí, porque al final desarrolladores, eso se necesita para poner las bases de un producto tecnológico. Y luego, evidentemente, si los mercados van creciendo, nosotros empezamos con un country manager, pero si realmente se hace potente el mercado, como por ejemplo en Portugal, luego solemos contratar a una persona más para que pueda llevar el soporte de esos campos y el country manager se pueda dedicar a seguir vendiendo. Todo en remoto, ¿verdad, Dani? O sea, trabajáis 100% remoto aquí toda la empresa. Todo en remoto. De hecho, estamos en ciudades diferentes, países diferentes, entonces es complicado. Horarios diferentes. Horarios diferentes que se hace complicado el poner una oficina central, que no digo que algún día pase, pero por el momento. No, tener un headquarter, pero vale. Correcto. Y la última pregunta, roadmap, objetivos tenéis de cara a 2023, 2024, ¿cómo pinta el futuro? Pues mira, te digo, al final este año enfocarnos en los mercados principales en los que nos queremos enfocar, que al final es España, España, Portugal, Inglaterra, Italia, México, Caribe. Esos son intentar crecer a tope en esos mercados. Intentar crecer a tope en MRR. Tener un producto todavía mejor, ¿no? Ya te digo, creo que tenemos un producto muy, muy bueno, pero al final siempre hay que estar invirtiendo en producto, lanzando al mercado nuevas ideas, nuevas cosas para que los campos les haga ese tic para decir, vale, sí, esto me encanta. Te digo un ejemplo, claro. No sé, hemos sacado un kiosco digital para las recepciones de los clubes, que pues en un aeropuerto ya es como algo muy normal, o en McDonald's para poder pedir la comida, pues ahí claro. En la recepción de un club en cambio de hacer la cola para hacer el check-in que vienes a jugar, lo haces directamente en el kiosco o haces la reserva directamente desde ahí. Y luego, evidentemente, mirar nuevas formas de monetización, como te decía, como te las comentaba antes, porque al final necesitamos, para aguantar toda esta estructura, necesitamos crecer en ingresos. Abrir un poquito más las fuentes de ingreso, ¿no? Y canales diferentes. Quizá no principales, pero sí que complementarias. Eso es, correcto. Y para un futuro, no descarto el B2C. Hostia. Pero eso ya es otro mundo pero creo que estamos poniendo las bases para que algún día, ya sea solo nosotros o con otra gente, otros inversores o quien sea, podamos hacer un Playtomic de golf o hacerlo junto a Playtomic, quién sabe. Eso ya para el futuro. Qué bueno. Oye, pues súper. Vamos con las últimas 3 preguntas. Estas ya no son preguntas de entrevista, son típicas tópicas. Ya sabes que hay una que es que me hagas una pregunta a mí, la que tú quieras. Hay otra que es nominar a quien quieres que venga al podcast. Y hay otra que no te he compartido, ¿vale? Que es la ronda de preguntas. No sé si estás nerviosito o qué. No. La ronda de preguntas es un poquito más personal, ¿no? Hemos hablado mucho de business. Estoy enfocando el podcast mucho en 2023 de cara a business, métricas, estrategias. Entro mucho al detalle. Pero también no quiero dejar de perder la parte personal, así que esta ronda de preguntas, pues bueno, va un poquito por conocer al emprendedor. ¿Estás listo, Dani? Vamos a intentar meterlas en menos de un minuto, si podemos, ¿vale? O sea, son pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Sí? Vale. Venga, pues vamos allá. Ronda de preguntas con Dani, de Golf Manager. Primera pregunta. ¿Juegas a golf recurrentemente? No. ¿Qué otro deporte te gusta que no sea el golf? El pádel. Y el kitesurf. ¿Qué harías diferente si volvieras a empezar en Golf Manager? La política de precios. ¿Un sueño por cumplir?
dar la vuelta al mundo. Me encantaría. ¿Cuál es tu mayor skill? La habilidad que digas. Pues mira, justamente ayer lo que comentaba, yo creo que no soy especialista exactamente en nada, pero sí que en la gestión de personas y en hacer crecer un negocio ya me estoy especializando en eso. ¿Y la peor? ¿La que peor se te dé? Técnico, o sea, programación, diseño, eso se me va muy mal. Un referente en emprendimiento. Marco Grossi, que es el fundador de I Love PDF. ¿Vale? Un podcast que suelas escuchar. El Ojo que hay tuyo. trampa, ¿eh? Como no. El tuyo, la verdad es que te lo has dicho. ¿Y ahora, sinceramente? No, de verdad, o sea, no soy muy de podcast, pero he empezado a escuchar el tuyo. Súper, bien hecho. Última película que hayas visto. Última película que haya visto. Uy, una tontería en Netflix el otro día. Bienvenidos al Sur, una italiana. ¿Y qué le dirías al Dani de 18 años? Pues es así que creo que está bastante claro. Como que hay que disfrutar de cada momento sin estar pensando en el pasado o pensando en qué vas a hacer en el futuro, sino que cada momento tiene su magia, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que además esos momentos no vuelven. Entonces, creo que lo que más aconsejaría es como disfrutar del momento. Sé que se dice mucho, pero yo creo que a medida que vas creciendo, y supongo que cuando crezcamos más, Lo interiorizas. te Lo vas dando más interiorizas. cuenta. Exacto. Sí. Oye, pues súper. ¿Qué te ha parecido, Dani? Muy bien, hombre, yo encantado. Al final es como charlar con un amigo y compartir impresiones. Pues siempre hay tiempo para eso. Claro que sí, súper. Pues no, ahora te toca a ti, tío. Pregúntame lo que quieras, Dani. Soy libro abierto para ti. Métricas, personal. La gente se va mucho por lo personal, pero bueno, yo mi primera pregunta era un poco así. ¿Tú dónde encuentras el tiempo para tener una hija, montar un podcast, trabajar en Wildmate? O sea, vamos, o sea, admiración pura. El podcast al final es posible porque lo puedo hacer en horario laboral, porque al final, y aquí aprovecho, ¿no? Como todo el mundo, los oyentes saben, este podcast nace un poquito por una necesidad personal, algo que me apetecía muchísimo hacer. También en Wildmetrics queríamos empezar a explorar el canal de contenidos, con lo cual me fue muy bien la baza de decir, pues voy a probar con el podcast. Era un formato que me apetecía y, bueno, como lo patrocina al final, el podcast está patrocinado y financiado por Wildmail y Wildmetrics, de momento sobre todo Wildmail, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo meterlo en el horario laboral en ese aspecto, aunque chupa muchísimo tiempo. Entonces, aquí aprovecho, si os gusta a todos, a ti, Dani, que sé que eres oyente, pero todos los que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, un subscribe es gratis, un like es gratis, compartirlo también es gratis, comentarios, porque al final, si este podcast tiene que haber un retorno de inversión, al final se lleva mucho tiempo mío, si no lo hay, pues lamentablemente me va a costar muchísimo justificar. Otra cosa es que yo pueda hacerlo en mi tiempo personal, pero la recurrencia va a ser diferente. Entonces, bueno, este año tenemos de margen para explotar, así que nada, audiencia, like, recomendación, venga, a subir. O sea, que muy bien, pero sí. Y es difícil igualmente, Dani, ¿eh? Es difícil. Mucho pomodoro, mucho cuadrar calendarios y mucho equilibrio y disciplina. Creo que la gente no es ni consciente de lo que llega a costar. Cuando emprendes, una cosa es un trabajo, digamos que tienes un horario que fichas, que si te vas de horas te las pagan extras o te las debe la casa. Y otra cosa es, sé que no solo los emprendedores hacen esto, muchos otros trabajos funcionan así, pero es muy complicado porque cuando emprendes, el negocio está arrancando, es todo, ¿no? Tu sueldo, tu éxito funciona al éxito del proyecto y ahí es donde se difuminan las líneas. Y claro, no puedes decir, a tomar por culo paso, ¿no? Ya no haces esto porque el jefe te lo dice, no lo haces por una responsabilidad propia, que yo creo que es eso lo que tenemos los emprendedores. Claro. Y te puede, ¿cómo se dice?, entrar en conflicto con otras áreas de tu vida. Yo te lo pregunto justamente por eso, porque al final tenemos una situación similar en la que nos ha nacido una hija prácticamente casi igual, sí, no. Igual.
Aparte, recuerdo que no hablábamos, ¿no? Y de repente hablamos y, oye, que voy a tener una hija, oye, que la mía sale ya, ¿sabes? Es como, hostia. Oye, que se llama así y también se llama así. Pues mira, hostia, que se llama Kiara, hostia, que también. Bueno, entonces, yo es lo más complicado que he tenido este año. O sea, este año va a ser un año que me acordaré toda la vida porque hemos sido padres y tal, pero también te acuerdas de toda la vida porque al final, tener un equilibrio entre la vida profesional, personal, hay situaciones que realmente se hacen complicadas. El tiempo es muy limitado, ¿sabes? Y si además quieres dormir algo, pues ahí es complicado. Se hace complicado. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Al final, bueno, como todos, son etapas y yo creo que es la pregunta que más me han hecho, Dani. O sea, creo que los oyentes ya saben 100% cómo lo encaro, porque creo que de cada 3, un entrevistado me pregunta, oye, que tú has sido padre, ¿cómo lo gestionas el tema del emprendimiento y tal? Oye, el tema de la paternidad, ¿qué? Oye, que no sé qué, o sea, Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo, es que... Es muy bien. Y te puedo hacer otra pregunta o, bueno, eso ya me puedes contar. Venga, te dejo. O sea, tú con todo lo que has escuchado... Estamos hoy de rebajas, va. Con todo lo que has escuchado nuestro, de todo el modelo, todos los mercados, toda la complejidad de meter un campo, ¿qué me recomendarías o en qué te enfocarías? ¿Qué métrica tendrías en cuenta aparte de la que hemos hablado, por ejemplo? Qué buena pregunta, ¿eh? A ver, me va a ser muy difícil, lo que te voy a decir seguramente sea erróneo, porque yo no estoy dentro de Golf Manager. Si estuviera dentro de Golf Manager y me das 3-4 meses, la respuesta será diferente, incluso irá acompañada de un plan de acción, ¿no? Seguramente. Pero yo creo que es muy sabio el objetivo que tenéis, es muy adecuado. Yo si fuera CEO, CMO o lo que fuera de Golf Manager, creo que me querría enfocar en el MRR, especialmente si es un bootstrapping. Al final, el MRR, ARR, es directamente proporcional a la seguridad y a lo healthy financieramente que es esta empresa, ¿no? Otra cosa es que habráis inversores, ¿eh? Eso ya es otra idea, pero enfocarme en esto, y yo creo que para ello iría a lo básico. O sea, en marketing hay 3 maneras y 3 maneras de hacer crecer un negocio. Marketing no, en el mundo de los negocios hay 3 maneras siempre. Vender a más clientes, que es lo que estáis intentando hacer, dominar el mercado y entrar a más campos de golf. La otra es que el cliente que tengas te compre durante más tiempo o dure más, tenéis un lifetime value muy bueno, con lo cual, oye, seguir destinando recursos o mantener como mínimo el estándar del onboarding, del soporte, que siga siendo buenísimo, incluso si puedes mantener la misma calidad, destinando quizá un poquito menos de recursos, estaría muy guay, porque sé que toca hacer manualidades cuando eres bootstrapping, toca hacer manualidades con los recursos. Y la otra es, ya sabes, vender más caro. Sé que da miedo, sé que es complicado, quizá no es el momento, pero es algo que yo como mínimo empezaría a tener en el roadmap, si no en 2023, 2024, sin ninguna duda. Puede ser subida de precios directo, puede ser no te subo el precio, pero te meto una comisión. Lo único que sí que entiendo que en tu nicho de mercado, lo poquito que hemos hablado de esta llamada, hay que ir con cuidado. Es decir, cuando tú hagas eso te tienes que asegurar de que el monopolio o el mercado lo tienes muy dominado, lo tienes muy agarrado, controlas muy bien los puntos de dolor del cliente, está tan encantado contigo que es como, me va a tocar los huevos pagarte más, pero más me va a tocar los huevos volver a donde estaba antes o irme a otro, ¿sabes? Entonces es cruel lo que acabo de decir, pero es la yo realidad. Creo que irían por ahí los tiros. Muy bien, muy bien. Oye, pues te lo agradezco y ya hablaremos pues nada. Largo y tendido. Eso es. ¿A quién nominas, tío? Que te falta la nominación. Pues tío, yo te puedo dar a 3, porque yo los admiro mucho. ¡Joder! A los 3. Bueno, como me has hecho 2 preguntas, pues venga, dame 3. Porque al final tengo la suerte de que amigos muy cercanos míos les está yendo muy bien y creo que son muy interesantes su experiencia. Uno es Marco Grossi, que es compañero o sea, es mi amigo de la infancia y él es el fundador de I Love PDF. I Love PDF es una herramienta que, bueno, bootstrapping total y le está yendo increíble. Creo que es la página 105 más visitada del mundo. Imagínate. Sí, ¿no? Eso iba a decir, es esta en la que tú pasas algo y lo conviertes a PDF, ¿no? O subes una foto y lo conviertes a PDF. Correcto, pues imagínate, sí, claro. Entre las 100 páginas, 105 más vistas del mundo. El otro es Robert Mulet,
que es el director de digital de Avianca. Avianca es la aerolínea más importante de toda Sudamérica. Él también es amigo de Barcelona y tiene un puesto increíble y él creo que sería súper... Él te puede decir lo que vende en digital Avianca al año, que es una absoluta barbaridad, y métricas que te pueden ser súper interesantes. ¿Ves? Hostia, qué bueno. Y luego el otro también es Jorge Lana, que es excompañero de una multinacional que estuvimos. Ellos han montado Minimum Run, que es como una empresa de no-code. Y les está yendo espectacular y lo hacen muy, muy, muy bien. A nivel de producto, a nivel de diseño y a nivel de conexión de herramientas no-code. Qué bueno. Creo que son tres personas súper interesantes. Marco, Robert y Jorge. Es que creo que les voy a contactar a los tres. Por lo que has comentado, un poquito que has contado, creo que puede ser una historia muy guay. Así que claro que sí. Totalmente. Bienvenidísimos. Estáis en el podcast. Muy bien. Pues Dani, tío, darte un abrazo enorme. De nuevo, agradecerte todo, ¿no? De la sinceridad, el ratito, la charla. Siempre es un placer. Al final es eso, ya no solo cuando traes referentes, sino cuando traes referentes, cracks y amigos. El podcast hace muchísimo más ameno hacerlo. Yo creo que también se nota. Y nada, gracias por todo. Me lo he pasado como un crío. A la audiencia, como siempre, ya lo hemos dicho, pero no me canso de decirlo. Clara ahí en suscribirse, el botón, campanita, follow. Nos podéis seguir también en Instagram, en TikTok, mensajes directos. El que me conoce sabe que soy hiper accesible para cualquier feedback que tengáis, idea de alguna persona que queráis que traigamos, sin ningún problema. Y Dani, oye, si tenéis un campo de golf, audiencia, o conocéis a alguien que tenga un campo de golf, ya sabéis a qué software tienen que estar utilizando, ¿eh? O sea, Golf Manager, pero ya. Mil gracias, Dani, tío. Es un placer enorme. Muchas gracias a ti, Benji. Ha sido un placer y yo también. Me lo he pasado muy bien y todo muy bien. Gracias. Venga, tío, cuídate mucho, que vaya muy bien. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.